es el manantial de tu misericordia. Hola familia, bendiciones, buenas tardes para todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes la devoción de la Divina Misericordia, poder aprender juntos, poder profundizar un poquito más en ella para así afianzar nuestra fe. Vamos a colocarnos primero en las manos del Señor, vamos a pedir ese Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a clamar ese Espíritu Santo de Dios para que nos ilumine, para que sea Él quien nos ayude con las reflexiones de cada día. Ponemos en sus manos este proyecto, vamos a colocar en sus manos esta devoción de la Divina Misericordia, que haga un eco en nuestro corazón y que nos ayude a caminar afianzados de nuestro Señor, que nos ayude a caminar también en compañía de nuestra Santísima Virgen María, que transforme nuestras vidas, nuestros corazones, que nos regale la confianza que necesitamos y esa confianza ciega en nuestro Señor, para así decir siempre que se haga su voluntad y no la nuestra en nuestras vidas. Señor Jesús, te pedimos, tengas piedad, misericordia de nosotros, nos regales tu paz, nos regales tu fortaleza. Danos ese Espíritu Santo y que permanezca así como el día de Pentecostés, que esté siempre en nuestras vidas, brindándonos la sabiduría, los dones que quieras regalarnos a través de Él. Santísima Virgen María, acógenos como tus hijos, cúbrenos con tu manto, acompáñanos y sigue siendo ese modelo a seguir. Que nosotros deseemos ser como tú, Virgencita. Mamá, te abrazamos, sabemos que nos acompañas, sabemos que estás aquí y que nos brindas tu amor y esas ganas de seguir adelante, porque sabemos que esto es de tu Hijo, esto no es nuestro, que esto es para mayor gloria y honra de su nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, familia, ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros compartamos desde las vivencias de Santa Faustina todo lo que es la Divina Misericordia y lo que hace en nuestras vidas. Entonces vamos a colocar primero que todo esto en manos de Dios, a decirle que Él sea quien haga la obra en cada uno de nuestros corazones, a decirle que así como lo hizo con Santa Faustina, que se van a dar cuenta que no era santa desde que nació, que tuvo un caminar, que tuvo dificultades y de eso se trata, de que nosotros nos vamos a dar cuenta que los santos no nacen siendo santos. Tienen dificultades como cualquier persona porque son humanos, están en el mundo, ¿verdad? Que tenían que librar batallas así como nosotros estamos librando batallas día tras día. Que todos tenemos una historia para contar y que ese testimonio lo vamos a dar a raíz de nuestra vivencia con el Señor. Entonces, para nosotros ponernos en contexto con todo lo que es la devoción de la Divina Misericordia, debemos empezar por saber quién era Santa Faustina. ¿Por qué vamos a leer su libro y qué tiene de especial la devoción para que nosotros digamos o que yo les esté compartiendo a ustedes esto y decirles de que su vida espiritual va a crecer conociendo a Santa Faustina? Es algo que no tiene como razón de ser de pronto en nuestro pensar. Es decir, ¿qué vamos a aprender de pronto de una monja? Porque pueden decir de que es una monja común y corriente en un convento, no tenía problemas. No. Antes fue que ella luchó muchas batallas y ya estando en el convento, ya estando en el caminar del Señor, libró muchas más. Entonces nosotros vamos a aprender a conocer, a reconocer en nuestras vidas esos momentos de lucha, esos momentos de dificultad, esas batallas que hay que librar. Y yo quisiera, primero que todo, para empezar con el diario, contarles un poquito de mi testimonio. Entonces, hoy les voy a compartir un poquito de mi testimonio personal. Por qué acogí y por qué amo y por qué estoy de la mano del Señor de la Misericordia, porque es una de las devociones que está en mi vida y espero que se identifiquen, espero que logren rescatar lo que a ustedes les pueda servir para su vida, para su crecimiento espiritual. Y todo empieza en el 2004, yo conozco la devoción. Pero fue a raíz de un retiro.
Entonces allí comienza un poquito de mi caminar en el Señor, ojo, firmemente, porque desde pequeña mis padres siempre, creyentes y practicantes, me llevaron por ese camino. Pero llega un punto en nuestras vidas en los que la rebeldía y demás, tú te vas desviando, ¿verdad? Entonces uno se va con las amistades, con otras personas, uno comienza a alejarse del Señor, simplemente. Entonces llega esa etapa en la que pueden más, y tristemente pueden más las otras personas que las cosas de Dios, porque si tú no te acoges de verdad a la oración y a las cosas del Señor, no vas a tener la fortaleza necesaria para decir sí por este camino o no por este camino, porque no tienes esa sabiduría y ese don del Espíritu Santo que te ayude a elegir en los momentos que debes hacerlo. Entonces, mi experiencia con la devoción de la Divina Misericordia, tuve un primer encuentro en 2004, la conocí, dije, hay una devoción, comencé a conocer un poquito y conocí en sí la coronilla de la Divina Misericordia. Cuando ya iba en el caminar, resulta que en el 2016, ojo, de 2004 a 2016 fue que vine a conocer mucho más. Pero en medio de esto, en el 2012, pasó algo con mi papá. Y allí es donde vamos como que a empezar con toda esta travesía de mi testimonio con la Divina Misericordia. Bueno, en 2012 mi papá cumplía un año de tener un dolor en la parte abdominal. No se sabía qué era. Él comenzó a ir a los médicos, iba a los médicos y no daban con nada. O sea, decían, no le encontramos nada, no tiene nada. Y allí quedaba. Entonces él estaba a punta de analgésicos, de cosas que le controlaran el dolor. Resulta que pasó un año y mi papá viaja a Medellín. Nosotros vivíamos pues todos aquí en Barranquilla. Ya yo me había casado, yo llevaba unos meses que me había casado con Josh y no vivía con ellos, pero en esa época en que estábamos coordinando todo para casarnos y demás, en todo ese año mi papá estaba con los dolores. Cuando nos casamos ya fue que se desenlazó como en ese año todo lo de la enfermedad. Resulta que él llevaba ese año con el dolor, viaja a Medellín al matrimonio de una prima, prima mía, sobrina de él. Resulta que el matrimonio fue sábado, al domingo él me dice que tiene un dolor fuerte que no lo aguanta. Entonces, bueno, yo le dije, bueno papi, ves al médico porque al lunes él tenía el viaje de regreso en las mañanas. Mi papá dijo, ok, listo, yo voy a ir. Entonces el domingo en la noche él se fue para la clínica, me llama y me dice que bueno, que lo habían ingresado, que el médico que había atendido a mi papá en la entrada, el que lo había atendido, le dijo que entrara, que él estaba muy mal. Mi papá estaba totalmente amarillo, la mirada amarilla, o sea, lo que se conoce como ictericia. Y resulta que ese médico era especialista en vías biliares. Entonces, por los síntomas y como llegó mi papá, inmediatamente lo internó. Mi papá le dijo al médico que él tenía el otro día su viaje para Barranquilla porque él tenía que venirse y pues a seguir trabajando. Mi papá toda su vida fue comerciante. Resulta que el médico le dijo que él no se podía ir, que tenía que hacerle unos exámenes porque él no estaba bien, que su color no era normal, que él debía hacerle unos análisis. Entonces, bueno, yo el lunes en la mañana, pensando que mi papá estaba ya en el aeropuerto, porque yo sabía lógicamente que él estaba en la clínica en la noche del domingo, supuse yo que solamente le iban a colocar algunos medicamentos y le hacían exámenes y pues él podía viajar porque él se desplazaba solo, hablaba, caminaba normalmente. No tenía ninguna dificultad en eso, solamente era el dolor. Yo lo llamo y me dice, no pude viajar, perdí el vuelo porque me dejaron hospitalizado. Eso fue como el timbre para que a mí dije, pasó algo. Entonces, inmediatamente yo me pongo en las manos del Señor y le digo a Josh, búscame por favor un tiquete para irme para Medellín, porque yo me tengo que ir con mi papá. Viajé, pero no fue ese mismo día, el tiquete lo conseguimos para el otro día, y cuando viajo y lo veo, pues obviamente el semblante de mi papá en lo físico no estaba bien. Él estaba obviamente amarillito, ictérico, y los dolores. Ahí comenzó, digamos que esa prueba de fe. Lo puedo llamar así porque es duro ver a un ser querido tuyo hospitalizado, pero allí también comprendí que el Señor no abandona
a nadie nunca. A esa persona que toma la mano del Señor, que está caminando, que está confiando, no lo suelta. Miren, yo fui quien le enseñó a mi papá en la clínica la devoción de la Divina Misericordia, curiosamente, porque mi papá era un devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Él me enseñó el Santo Rosario, mi papá me enseñó la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y también era muy devoto del Señor de los Milagros. Entonces, yo siempre vi en mi papá el testimonio vivo. Él no tenía que decirme a mí las cosas, o sea, él con lo que hacía con los demás, cómo trataba a los demás, cómo ayudaba a los demás, cómo hablaba con los demás, cómo oraba por los demás, eso fue lo que a mí me comenzó a atraer más a las cosas del Señor, no porque Él me dijera, vamos a quedarnos aquí, vamos a orar aquí o vamos al grupo aquí, porque mi papá no era ni siquiera de grupos de oración, sino vamos a la Eucaristía, oramos en casa, venga, estemos juntos. Mi papá siempre estuvo muy como con las ganas, o no sé de qué forma decírselo, de que él deseaba que sus hijas, porque somos dos, mi hermana menor y yo, y mi mamá, o sea, 3 mujeres, una casa, él el único hombre, de que sus mujeres estuvieran allí para él, que estuvieran de la mano del Señor, y siempre era él quien tomaba la iniciativa de decir vamos a orar, vamos a tomar el rosario, vamos para la Eucaristía y muchas cosas más. ¿A qué voy con todo esto? Que curiosamente fui yo, en lugar de él enseñarme la devoción de la Divina Misericordia, fui yo quien se la enseñó en un momento clave, en un momento de prueba, y esto fue durante su enfermedad. La actitud de él en el momento en que yo se la enseño es como de alegría, como de satisfacción, o sea, el saber de que una de sus hijas, o sea, en ese caso yo que estaba con él, estuviera en los caminos del Señor, y él siempre fue esa persona que me impulsó, esa persona que me dijo, vamos para adelante, hágale, sigan las cosas de Dios, yo los apoyo y demás. Entonces, eso para mí es algo que ahora se lo agradezco y se lo agradeceré eternamente, y por eso también les decía a ustedes en cierta ocasión de que él es un pilar, o él es esa persona que me impulsó, y no solamente a mí, sino también a Josh, que en ese momento éramos novios y él estuvo en todo el tiempo en la relación de nosotros y nos apoyó. Entonces, yo le enseño la devoción en un punto en el que le hacen un examen estando en la clínica, ya hospitalizado. A mí me entregan los resultados y yo no fui capaz de decirle a mi papá cuáles eran los resultados. Porque a mí simple y llanamente el médico me dijo, tu papá tiene cáncer y tu papá se va a morir. Esas fueron las palabras frías, esas fueron las palabras de ese médico que no sé si confiaba o creía en un Dios, pero les tengo también un testimonio de parte de ese médico, y es que cuando él me dice así, yo estaba con un tío que se dio cuenta, hermano de mi papá, escuchan esas palabras y obviamente se te destroza el corazón, o sea, se te destroza el alma por dentro, que te digan tu papá tiene un cáncer y tu papá se va a morir. O sea, el médico especialista, que precisamente fue ese médico que lo recibió en urgencias, ese fue el mismo médico que vio los resultados y que estaba en su piso porque era su especialidad. Me dice que no hay nada que hacer. Entonces, a lo que yo, después de que lloré, porque indudablemente yo no comprendía en ese momento, y yo le decía, Dios mío, ¿por qué? O sea, uno siempre comienza y se aferra a Dios, pero le dice ¿por qué? No es como común decir ¿para qué, Dios mío? Resulta que el médico me dijo, no hay nada que hacer. Yo le dije, bueno, doctor, haga todo lo que esté a su alcance, yo dejo a mi papá en manos de Dios y nosotros pues vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Por parte del médico, pues lo que sabía, ¿verdad? La medicina. Por parte nuestra, nuestras oraciones. Por parte de mi papá, lo mismo, y nosotros dejamos a mi padre en manos de Dios. A partir de ese momento, yo como creyente, y eso lo he dicho varias veces, como creyente yo siempre pido el milagro. Yo pido el milagro y yo le digo, Dios mío, sana a mi papá. Sana a mi papá. Esa era la forma en la que yo en ese momento oraba y le decía, sana a mi papá, porque yo creo que nadie le va a pedir al Señor
no, sí, llévatelo, no, al esto, no. Uno le pide sana a ese ser querido. Pero muchas veces se olvida uno de decir, Dios mío, que se haga tu voluntad. En esos momentos uno no es capaz o uno no desea que esa persona se vaya. Pero también comprendí en la enfermedad, en la lucha, en la prueba, en esa dificultad, cuán grande es el Señor y cuál es su presencia maravillosa en nuestras vidas en esos momentos de dificultad. Miren, yo comencé a ver cómo mi papá se fortalecía en medio de la oración, en medio del dolor. Los médicos lo intervinieron unas 3 veces, pero yo me daba cuenta cómo en medio de todo esto llegaba gente a ver a mi papá y salían en lugar de tristes, alegres, y muchos salían de la habitación y me decían, Julie, la fortaleza que tiene tu papá solamente la puede dar Dios, nadie más. Mira, Julie, una persona que está como tu padre solamente tiene esa fortaleza porque viene de Dios, y yo lo entendí así. Entonces es muy bonito que en medio de esa dificultad, de esa enfermedad que tuvo mi padre, yo comencé a ver esa misericordia del Señor. Yo comencé a ver ese amor, ese apoyo, ese abrazo del Señor. Mi papá comenzaba a decirme y hablarme y yo no entendía cómo una persona que estaba hospitalizada y que en ese momento solamente yo sabía lo que tenía, que aún no era capaz de decírselo a él porque yo decía, Dios mío, mi papá está mal, me dicen que se va a morir y yo no tengo la forma de decirle a mi papá esas palabras porque yo no quería en ese momento que se le quebrara la fe. O sea, esa era la forma en como yo pensaba. Yo le dije, si yo le digo a mi papá esto, se le va a ir esa fe, se le va a ir esa confianza. Esa era mi mentalidad en ese momento. Ese día vamos a la capilla, precisamente eran las 3 de la tarde, o sea, cuando yo miro el reloj, ya él estaba orando ahí porque él se escapaba de la habitación, oraba todas las tardecitas en la capilla. Y yo miro el reloj y eran las 3 y yo le dije, papi, te voy a enseñar la coronilla de la Divina Misericordia. A lo que él me dijo, listo. A partir de ahí, mi papá todas las tardes se salía de la habitación y se iba a hacer la coronilla a la capilla de la clínica. Mi papá todo el tiempo pidió y me pidió a mí que fuera donde el sacerdote, el capellán de la clínica, a que fuera y le diera la comunión, a que la confesión, a su rato de oración. Yo no sé cuántos sacerdotes pasaron por la habitación de mi papá, de verdad, o sea, es algo impresionante cuántos sacerdotes pasaron por esa habitación y todos se quedaban atónitos con la forma en que mi papá lo recibía, con una sonrisa. O sea, yo tengo en mi mente grabada la sonrisa de mi papá. Yo decía, papá, o sea, tu legado sigue vivo, tu sonrisa está intacta. Siempre lo tengo en mi mente y siempre lo digo, tu legado está vivo, tu sonrisa está intacta. A mí lo que me ayuda y me fortalece a seguir es esa sonrisa de mi papá, o sea, esa confianza en medio del dolor, de la dificultad. Yo creo que yo no sería capaz y le pido al Señor fortaleza, que si en algún momento sufre alguna enfermedad tenga esa fortaleza que él tuvo para sobrellevar todo lo que le tocó vivir. Él duró 3 meses luchando contra la enfermedad. Lo intervinieron quirúrgicamente varias veces porque lo que tenía era una obstrucción en todas sus vías biliares que no le dejaba pues que su organismo trabajara como fuera y prácticamente se estaba intoxicando solo. Y por eso la ictericia estaba en su cuerpo. Él estaba amarillo, la ropa se la quitaba y era amarilla, o sea, era una cosa impresionante. ¿Qué era lo único que le dificultaba a mi papá para seguir su vida normal? El dolor. El dolor. Y el dolor lo ofreció por todas las personas. Mi papá, cuando tenía el dolor, él no se quejaba. Nunca vi que se quejara, nunca lo hizo. Siempre lo ofreció. Cuando tenía el dolor yo ya lo conocía porque era un dolor que ya los medicamentos no hacían nada en su organismo. Yo era su enfermera además. Yo soy enfermera y yo estuve en todo ese proceso en el tiempo que él estuvo hospitalizado y llegó 2 veces a salir de la clínica para esperar entre una cirugía y otra para intentar hacer algo. Y ya llegaba el punto en que los medicamentos no hacían nada. Yo estaba pendiente con un primo que le agradezco en el alma todo lo que hizo por él, se llama Jorge.
Él me ayudaba a canalizarlo, él me ayudaba a medicarlo, me ayudaba con las curaciones y bueno, muchas cosas. Y yo creo que él fue una de las personas testigo de que él no soltaba el rosario de sus manos, de que él siempre buscaba la intercesión de la Virgencita, de que él siempre estaba con un sacerdote, de que él siempre le sonreía a la gente en medio del dolor, les daba palabras de fortaleza, les enseñaba en que lo mejor que podían hacer en sus vidas era estar en los caminos del Señor y que aún en medio del dolor y la dificultad él tenía la confianza puesta en el Señor y él sabía que la voluntad del Señor siempre es la mejor, siempre es la mejor. Miren, familia, se los puedo decir y tengo muchas cosas más para contarles acerca de mi padre. Y no fue un momento lindo porque fue trágico, o sea, fue traumático. Vivimos momentos duros, difíciles, pero que yo rescato y yo me quedo con lo que mi papá me dejó en vida y fue su fe. ¿Qué me dejó mi papá? La fe, la confianza en el Señor. ¿Y por qué deseo con ustedes compartir la devoción de la Divina Misericordia? Porque fue algo que yo tuve la oportunidad de dárselo en medio de esa dificultad y vi en esos 3 meses que él estuvo hospitalizado todo lo que el Señor nos ama y todo lo que el Señor le dio y le confirmó a mi papá en su entero amor, en su entera misericordia, en su confianza, en esa confianza que solamente la da él. Es decir, mi papá estaba enfermo, sí, tenía dolores, sí, pero él confiaba en el Señor. Él nunca dudó del Señor, nunca, absolutamente nunca. A mi papá todas las cirugías, como cosa de Dios, todas las cirugías se la hicieron a las 3 de la tarde, a la hora de la misericordia. Hubo una vez, y se lo digo que eso fue un milagro, una de las partes obstruidas que tenían que hacerlo con mayor urgencia, lo internaron y entró al quirófano. Estaba en quirófano conmigo. Y yo veía que mi papá al ingresar me decía, no me van a operar. Y yo le decía, papi, ¿cómo me vas a decir que no te van a operar? Estamos en el quirófano, estás preparado para que te operen. O sea, ¿cómo vamos a echar para atrás? ¿Cómo te vas a salir de esta sala de cirugía? Y él me decía riéndose, no se me olvida que se puso hasta el dedito así en los dientes y se reía. Y me dijo, es que Dios me dijo que no me iban a operar. Y yo, ¿cómo así? Resulta que entra el doctor, el especialista, mira las ecografías de la parte que tenían que operar y se quedó mirando al auxiliar que estaba allí. Yo inmediatamente lo miro, mi papá pues me mira nuevamente y se echa a reír. Me dijo que, y mija, no me van a operar. Así me decía él, mija, no me van a operar. El médico se va, se pone en el computador a buscar los resultados de mi papá, comienza a mirar nuevamente y hablaba, llamó, hizo de todo. Y al cabo como de media hora de retraso, porque él ya debería estar en el quirófano, me dice, a él no hay que operarlo, porque es que la obstrucción que tenía, porque contrarrestaron los exámenes, es que la obstrucción que tenía ya no está. Él no necesita esta cirugía. Y ¿qué pueden ustedes decir cuando están una persona hospitalizada que tiene todo lo que tiene, que le han hecho ya varias cirugías, 2 venía para la tercera, y que estando en el quirófano simplemente digan, no, es que no hay nada, o sea, estaba pero ya no está? Fueron esos dentro de muchos los milagros, porque como les digo, el milagro no solamente es si se sana a alguien o si no, porque que eso está en la voluntad del Señor. El Señor nos regala la vida hasta el momento que Él disponga. La misión de una persona es diferente a la otra. El tiempo en que dura tu vida es diferente al de otro. En ese momento yo quería, obviamente, tener a mi papá. Yo desearía con todo el corazón tener a mi papá en estos momentos. Su misión fue corta. Mi papá falleció a los 47 años. No tenía ninguna enfermedad de base. Mi papá no había sufrido de nada. Y llegó esta enfermedad que no le encontraron por 1 año, en que tenía ese dolor, y que cuando se lo encontraron duró 3 meses. Es decir,
solamente me queda la certeza y la confianza de que mi papá en estos momentos está descansando, de que me dio lo mejor en vida, de que esos 3 meses fueron prácticamente para que nosotros como su familia, o sea, lo digo personalmente, para que yo, Julie, me preparara para lo que venía, porque yo jamás en la vida pensé y no me imaginé que mi papá me iba a faltar. Yo veía que muchas personas perdían a un ser querido y yo lo veía lejano. Yo decía, gracias a Dios no me ha pasado y ya, y gracias a Dios a mí no y ya. Pero cuando yo comencé a vivir eso fue difícil, fue duro. En el momento en que yo les comunico a mi hermana y a mi mamá, eso también son historias para otro momento porque no terminaríamos nunca. Con lo que quiero dejarlos, familia, es con que lo mejor que pueden hacer ustedes, si me están viendo y tienes hijos, o si no tienes hijos pero tienes tus padres, lo mejor que puedes hacer por otra persona es dar testimonio con tu vida, más que con tus palabras. Lo mejor que puedes hacer con toda tu existencia es aferrarte de la mano de Dios, dejar que Él sea Dios, porque no solamente es decir, Señor, yo confío en ti, pero haz lo que yo deseo, no. Es decir, Señor, yo confío en ti, me aferro a ti y haz tu voluntad en mi vida. Entonces, en estos momentos, en este día en especial, se me vienen muchos recuerdos, muchos momentos, pero ante todo me queda la confianza y la certeza absoluta, sin espacios a tambalear, sin espacios a no creerlo así. Me queda la certeza absoluta de que Jesús de la misericordia, estuvo siempre presente, respondió a las oraciones que nosotros hicimos, respondió enteramente a sus promesas en nuestra vida, que mi papá descansó en la paz absoluta, dejándonos un legado de fe increíble, y que eso es lo que yo quiero transmitirles a partir de esta devoción. Eso es lo que yo quiero que ustedes atesoren en su vida y en su corazón. Ojalá de verdad abran su corazón al Señor y dejen que Él actúe en el suyo, que Él actúe en sus vidas, que Él actúe en sus familias. Si ustedes se aferran a una devoción, yo siempre digo que la devoción es una herramienta para acercarnos al Señor. Que si una devoción no te acerca es porque no es una verdadera devoción, que todas las devociones yo las veo como cuando tú abres un botiquín, y yo le diría como el botiquín de la fe. Cuando tú estás en esa dificultad, porque muchas veces, y lastimosamente es así, buscamos al Señor en la dificultad, pero es ese botiquín, esos primeros auxilios de que buscas una forma de acercarte, de aferrarte al Señor. Muchas veces no buscamos la Eucaristía, muchas veces no buscamos los sacramentos, muchas veces no buscamos eso que nos lleva más rápido. Pero cuando tú te aferras a una devoción, ese es ese botiquín de la fe que te ayuda, o sea, esos primeros auxilios que te ayudan a creer, a aferrarte más, a confiar más, a que cada día estemos ejercitando nuestra fe, a que cada día estemos ejercitando nuestra confianza, a que cada día estemos más y más apegados a las cosas de Dios. Entonces, para mí, la devoción de la Divina Misericordia es ese botiquín que ya gracias a Dios no lo tomo solamente en la dificultad. En la dificultad me aferro aún más, pero siempre lo estoy sacando, todos los días lo estoy sacando, estoy tomando esas dosis de fe y estoy caminando. Y obviamente lo fortalezco con los sacramentos. Y la devoción es una de las herramientas, es uno de los botiquines de fe que me han ayudado a salir adelante. Otra cosa, familia, de verdad, si confían en el Señor y si creen en el Señor, no le limiten. Muchas veces decimos creer y confiar, pero le limitamos porque en realidad no confiamos enteramente. Mi papá, además de haber tenido todas sus cirugías, sus intervenciones y todo lo importante en su tratamiento, también falleció a la hora de la misericordia. Entonces yo creo que el Señor nos habla no solamente con el día a día, con esas señales y con personas. A mí me habló con los hechos y yo veía al Señor de la Misericordia en todos lados, absolutamente.
Esta imagen que ven atrás, muchas veces me preguntan, y esta imagen que ven atrás es la manta que mi papá tenía en la clínica, se la regalé yo, y él con esa manta se iba para la cirugía, para los quirófanos y para todo, con la imagen de Jesús de la Misericordia. Y son de pronto anécdotas que dentro de todos a veces me sacan la sonrisa y digo, se va con una manta de la Divina Misericordia, y hasta las enfermeras decían, mira qué bello, y él se reía, él hacía chistes en medio de su dolor, y una vez el doctor le dijo, usted no tiene nada, mire que no tiene dolor, y él decía, doctor, sí tengo, pero no, nada hago yo quejándome, yo le entrego todo al Señor. Ese médico, cuando yo lo llamo a decirle que mi papá había fallecido, no lo podía creer, porque él decía, Julie, no lo puedo creer porque yo veía a tu papá tan fortalecido que yo no creo que él esté muerto, que él se haya ido. Y como les digo, familia, muchas veces nosotros oramos pidiendo que sane esa persona, y síganlo haciendo. Ustedes no pueden pensar, o ustedes no pueden clamar, o ustedes no pueden pedir con negativas o diciéndole al Señor, Señor, es que tú no eres capaz, o es que Señor, es que yo veo que sigue de mal en peor. No, ustedes siempre van a clamar un milagro, y ustedes van a pedir la vida para ese ser querido, ustedes van a pedir siempre lo mejor para ese ser querido. Pero no olviden que lo mejor para ese ser querido siempre va a ser la voluntad de Dios. Entonces no limitemos nuestra oración a siempre decir, Señor, yo quiero esto. Díganle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y en la de mis familiares. Que sea tu voluntad y no la mía. Muchas veces esa oración, por hacerla así, es egoísta, porque nosotros en realidad no conocemos cuál es la misión de esa persona en nuestras vidas, cuál es la misión de esa persona con los demás, y no sabemos qué vino a darnos y por cuánto tiempo lo vamos a tener. Entonces allí es donde está el valor de la vida. La vida es un tesoro, la vida es una bendición, y por eso da tanta tristeza cuando una mujer decide abortar, cuando una mujer no reconoce el valor y la bendición que es traer un hijo al mundo. De verdad que es una bendición, no es simples palabras, no es un cliché, no es algo que se diga porque se diga. El hecho de que tú abras tus ojos todos los días y respires, ya eso es un milagro. Entonces, todos los días son un milagro del Señor, porque tú estás aquí y tienes fe y estás dando testimonio de ello. Entonces, familia, hoy aprovecho para pedir al Señor de la Misericordia que nos regale la fortaleza que solamente viene de Él. Y quería darles un poquito de este testimonio para que ustedes, de verdad, eso que vamos a hacer, que vamos a iniciar, o con lo que iniciamos hoy, ¿verdad? De verdad, hagan vida todo lo que van a comenzar a conocer y reflexionar a partir del testimonio de Santa Faustina, que eso es lo que está en ese diario, el testimonio. Hoy quería comentarles el por qué nació y por qué el Señor puso en mi corazón que les compartiera esto, porque este proyecto, de verdad que no lo echen en saco roto, saquen lo mejor que puedan sacar para su vida, atesórenlo, porque para mí es un tesoro. Yo considero, y sé que es así, que Jesús de la Misericordia cumple con sus promesas, y cuando tú dices, Señor, yo confío en ti, Él va a hacer su voluntad en ti. Deja que Él haga su obra. Voy a compartir un videíto con unos testimonios que le pedí a varias personas, las que pudieran ayudarme, que lo conocieron. Me mandaron unos videitos, entonces se los voy a compartir para que de boca de ellos les comenten un poquito cómo conocieron, cómo era mi papá, qué fue él para sus vidas, y ustedes así de pronto conozcan un poquito más de él. Yo les estaré grabando otros videitos y les compartiré en su momento para que ahondemos un poco más en la devoción. Y bueno, el día de hoy, con el inicio del estudio de la devoción, lo que quise fue presentarles un poco de mi testimonio. Gracias por estar allí. Ojalá me ayuden a compartir el testimonio. Ojalá lleguen muchas personitas, se animen a seguir este camino. Y bueno, ese es el legado que nos dejó, la fe, la confianza en el Señor, y que me ayudó a abrazar aún más la cruz, la dificultad, los momentos difíciles, pero siempre y ante todo de la mano del Señor. Yo creo que eso fue, y eso es por lo que recuerdo a mi papá,
por la persona tan maravillosa que fue, pero que me dejó la mejor herencia y fue la fe. Entonces, familia, para terminar, que no podía ser de otra forma, y para quienes no sepan, las últimas palabras de mi papá antes de fallecer son como: yo siempre me despido de ustedes, siempre para adelante, siempre con Dios. Entonces allí saben un poquito más de mi vida, de mi historia, del caminar en el Señor. Espero que les inspire, espero que les ayude, espero que los motive a que crezcamos aún más como familia de fe, a que nos vayamos conociendo un poquito más, y sabemos que Él está pues en la paz del Señor. Y bueno, esperamos que les sirva a muchas personas. Familia, no siendo más, siempre para adelante, siempre con Dios. Chao, chao.